poco acerca de este tema que es sumamente interesante, pero para ello, en primer lugar, quiero apelar a algo que nosotros conocemos perfectamente bien, que es nuestro conocimiento intuitivo acerca de la ley. ¿Estamos de acuerdo? En realidad, y citando a Bosque, hace poco acabo yo de ver un video muy sugerente de él, pues es muy cierto lo que señala acerca de cómo nosotros manejamos la lengua de una manera tan espontánea y muchas veces inconsciente. ¿Estamos de acuerdo? Y lo que van a ver ahora es simplemente una objetivización de eso que ustedes tienen como intuición. ¿Estamos de acuerdo? Nos manejamos realmente a través de intuiciones. Lo único que vamos a hacer ahora es tratar de objetivizar esas intuiciones y ver cómo es que se ha planteado un conjunto de reglas o normas dentro de estructuras nominales. ¿Estamos de acuerdo? Que en algunos casos apelan a criterios de tipo sintáctico, de tipo semántico, etcétera, etcétera. ¿Estamos de acuerdo? En cualquier momento, si ustedes tienen alguna pregunta que hacer, pueden interrumpir, ningún problema. Yo en realidad quisiera más interactuar, estamos de acuerdo, que hacer un monólogo de esto. Entonces pasemos con la primera diapositiva. Muy bien, entendemos por concordancia en general, estamos de acuerdo, a la correspondencia que existe entre ciertos accidentes gramaticales, ya sea en estructuras nominales o verbales. ¿Estamos de acuerdo? La concordancia en general es eso, la correspondencia de ciertos accidentes en ciertos elementos dentro de una estructura llamada sintagma o frase. Lo que nos va a ocupar ahora es específicamente un tipo de correspondencia, ¿saber? Aquella que se establece entre el nombre, entre el sustantivo y los elementos que lo acompañan. Estamos de acuerdo tanto dentro de un sintagma nominal como fuera de él. Lo que nosotros tenemos ahí es, en rigor, 4 oraciones en las que uno puede evidenciar cómo es que se presenta o cómo es que se manifiesta la concordancia nominal en español. La primera oración, las bellas pinturas, una oración muy sencilla en la cual tenemos un determinante, un artículo, que está concordando en género y en número con el núcleo nominal, que en este caso es pinturas. Pero además hay un adjetivo, y el adjetivo también establece una correspondencia, ¿estamos de acuerdo? Con el nombre, ¿estamos de acuerdo? Lo que hemos hecho ahí es resaltarlo con un tipo de valor específico, pero ahí tenemos concordancia nominal, y eso es un sintagma nominal en concreto. ¿Estamos de acuerdo? El núcleo del sintagma nominal es pinturas en este caso. En la oración número 2, más bien el dominio es distinto, porque noten ustedes que tenemos una estructura, los niños, ¿estamos de acuerdo?, que está relacionada con un pronominal átono, que en este caso es les, pero en este caso también podemos hablar de concordancia nominal, pero en este caso sería entre pronombre y una estructura prepositiva. Puede darse el caso también en estructuras que tienen un objeto directo. Se me ocurre ahorita, por ejemplo, Juan la besó a María. En este caso, la a María, ¿no es cierto?, establecería una correspondencia y con total seguridad diríamos que hay concordancia nominal. Entonces, ustedes que la concordancia se manifiesta en que yo no puedo cambiar ese les en el ejemplo 2 por lo, por ejemplo. Porque en ese caso discordaría. Yo no puedo decir a los niños lo dimos un abrazo. Por lo menos en el registro formal. No puedo hacer eso. Y de hecho que lo que ha dicho el doctor Camilo me va a servir de piso, porque acá lo que vamos a manejar en rigor es un estilo que es el estilo formal. ¿Estamos de acuerdo? Que va a ser muy útil cuando nosotros redactemos un texto. Pero de hecho, la oralidad de hecho define caminos que muchas veces son impredecibles. ¿Estamos de acuerdo? Tal es el caso de la aguja, por ejemplo, en el que la explicación que nos dio acerca del tanque me pareció realmente sugerente y hasta surrealista, pienso, ¿no? 3. El profesor es un guía. En este caso tenemos una estructura cuyo núcleo es un verbo copulativo y tenemos 2 estructuras nominales que están concordando ahí. Noten ustedes que no podríamos nosotros pluralizar algunas de las estructuras nominales porque eso generaría una discordancia. En efecto, yo no puedo decir el profesor es unos guías, por ejemplo, porque en este caso ya no se manifestaría la concordancia nominal. Luego podríamos también nosotros hablar de concordancia nominal en estructuras que tienen un complemento predicativo. Noten ustedes que en la oración número 4 tenemos el pronominal de tercera persona, él, que en este caso concuerda con el adjetivo. Es una forma de participio, en realidad, cansado. ¿Estamos de acuerdo? Y concuerdan en este caso en género y en número también. En cualquiera de esos 4 casos podemos hablar nosotros de concordancia nominal. Pero lo que vamos a evaluar ahora son casos particulares en los que la concordancia nominal se presenta en frases nominales del tipo 1. ¿Estamos de acuerdo? Porque ahí es donde la academia va a plantear una serie de normas que muchas veces van a flexibilizarse apelando a criterios sintácticos y semánticos. Eso es lo que vamos a ver a continuación. Por favor, la siguiente diapositiva. Muy bien,
las reglas generales de concordancia, ¿no es cierto?, supone lo siguiente. La complejidad real de la concordancia nominal va a aparecer cuando uno tiene más de un sustantivo. ¿Estamos de acuerdo? Cuando hay un sustantivo no hay ningún problema, porque estableces tú la correspondencia directa. Yo digo, por ejemplo, la Casa Blanca, ¿estamos de acuerdo? El problema se va a gestar cuando yo tenga más de una estructura nominal. Tal es el caso de debemos comprar un martillo y un serrucho. ¿Estamos de acuerdo? Noten ustedes que un adjetivo realmente puede modificar o puede servir de complemento a esas dos estructuras nominales. En este caso, nuevos. Lo que nos dice la regla general es que cuando el adjetivo, estamos de acuerdo, está opuesto a las dos estructuras nominales, este va a tener que ir en plural. Una observación es que tanto martillo como serrucho son nombres o son sustantivos masculinos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces el adjetivo que está pospuesto ahí va a ir en masculino y plural. Obviamente es un caso paradigmático, porque puede hacer caso que tú tengas más de dos estructuras nominales. Se me ocurre ahorita un martillo, un serrucho y unos clavos nuevos. ¿Estamos de acuerdo? Y de hecho eso se puede extender mucho más. Entonces, ¿cuál es esta regla general? Insisto, el adjetivo que modifica a una estructura nominal compleja como esa, ¿no es cierto?, va a ir en plural. Y ya que se trata de géneros iguales, ¿no es cierto?, masculino-masculino, va a ir en masculino. Si fuera femenino-femenino, va a ir en femenino plural. ¿Estamos de acuerdo? La segunda regla, varios sustantivos de distintos géneros. Ocurre que cuando yo tengo dos elementos nominales de distinto género, ¿no es cierto?, y utilizo un adjetivo compuesto, este va a ir en plural, pero la predominancia, ¿no es cierto?, en cuanto al género, se orienta hacia el masculino. De tal forma que cualquiera sea el orden, el borrador y la cartuchera viejos, ¿estamos de acuerdo?, sería la forma prescriptivamente adecuada. No podríamos decir el borrador y la cartuchera viejas. ¿Estamos de acuerdo? Eso es solamente posible cuando yo tengo dos elementos nominales que son femeninos. ¿Estamos de acuerdo? Esas son las reglas generales que plantea la academia respecto de cómo yo debo concordar un adjetivo, en este caso adjetivo compuesto. ¿Estamos de acuerdo? A una estructura nominal compleja. Por favor, presidente. Muy bien. Acá vamos a entrar ya. Sí, ¿cómo no? Una pregunta. Sí. ¿Podrían pasar a la diapositiva anterior? En el caso, por favor, por ejemplo, el borrador y la cartuchera vieja. En ese caso, el adjetivo estaría modificando solamente a cartuchera. Vamos a ver casos. Ya se ha adelantado un poquito, estamos de acuerdo, pero está muy bien. De hecho, vamos a presentar casos en los que sí es posible la concordancia en singular. Y en cuanto al género va a ser con el sustantivo próximo. ¿Estamos de acuerdo? Pero eso obedece realmente a criterios de tipo semántico o a la cobertura del adjetivo respecto de los dos elementos nominales coordinados. Lo vamos a ver, ¿no? No te preocupes si voy a sustentar de alguna forma mi aclaración. Bueno, determinante único para varios sustantivos. Eso es una cuestión interesantísima. Cuando nosotros tenemos sustantivos comunes, elementos nominales comunes, y añadimos determinantes, me refiero con determinantes a ciertos elementos que funcionan como especificadores del nombre, por ejemplo, artículos definidos, indefinidos, por ejemplo, posesivos, mi, tú, su, por ejemplo, demostrativos, o numerales, incluso 2, 3, etcétera, etcétera. A todo ese tipo de elementos vamos a concebirlos como determinantes. Y de hecho, es una noción que tiene que ver con la gramática moderna. ¿Estamos de acuerdo? Y que en algunos casos se asume es el núcleo de una estructura como la profesora, por ejemplo. En realidad eso tiene que ver con toda una discusión teórica, pero estos dos elementos que están ahí resaltados con verde son determinantes. ¿Estamos de acuerdo? Son artículos definidos. Muy bien, ocurre que la norma dice lo siguiente: cuando tú coordinas dos sustantivos y utilizas un determinante, y además, cuando esos sustantivos se refieran a entidades o referentes distintos, cada uno de ellos debe llevar su propio determinante. Entonces, en este caso, sería incorrecto decir algo como eso, o escribir algo como eso. La reacción de la profesora y director fue sorpresiva. ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué razón? Porque cada elemento nominal tiene su propia autonomía. Y si tiene su propia autonomía, cada uno debe llevar un determinante definido. ¿Estamos de acuerdo? Profesor. Por favor. Sí. La reacción de la profesora y del director no sería mejor. Podría darse el caso, estamos de acuerdo. Y en ese, cuando usted utiliza la preposición, ahí es obligatorio utilizar
el determinante, el artículo en este caso. ¿Estamos de acuerdo? ¿Es eso posible? Es perfectamente posible. ¿Estamos de acuerdo? Pero eso no quiere decir que esto sea gramatical, ¿no? Cada uno de los elementos nominales están bajo el dominio de la preposición. ¿Sí? Muy bien. Noten ustedes que cada uno de ellos está llevando su propio determinante porque la norma así lo dicta. ¿Estamos de acuerdo? Y eso tiene un sustento sintáctico. ¿Cuál es el sustento sintáctico? Cada elemento nominal tiene su propia autonomía y en virtud de ello uno tiene que asignarle un determinante o en este caso un artículo definido a cada uno de los sustantivos. Veamos el segundo caso. Perdí mi llavero y mi billetera en el bus. Nuevamente estamos frente a la clase de determinante como rótulo general, pero en este caso ya no son artículos, son elementos posesivos. ¿Estamos de acuerdo? La academia sancionaría un caso como el siguiente: perdí mi llavero y billetera en el bus. ¿Estamos de acuerdo? Cada uno de ellos, apelando a este criterio sintáctico de autonomía de cada núcleo nominal, implicaría que yo también a cada uno de ellos, ¿no es cierto?, le asigne un determinante. Eso por lo menos es respecto de esto. Vamos a ver excepciones ahora, por favor, la siguiente posibilidad. A ver, tenemos las excepciones. La primera tiene que ver con un criterio sintáctico. ¿Estamos de acuerdo? Yo tengo dos nombres coordinados. En el primer ejemplo es libro y agenda. ¿Estamos de acuerdo? Tienen ustedes ahí claramente dos números nominales coordinados. No obstante, entre el primer determinante, el posesivo mi, y el primer nombre, el libro, se está interponiendo o se ha incrustado un adjetivo. Cuando eso ocurre, es posible que tú puedas utilizar solamente un determinante. De tal forma que, por fin obtuve el preciado libro y agenda, ¿no es cierto?, es una forma efectivamente adecuada. ¿Qué ha ocurrido ahí? Insisto, se ha interpuesto ahí, se ha incrustado un adjetivo y eso hace posible que yo pueda utilizar solo un determinante. La pregunta que particularmente se desprende de la siguiente reflexión es: ¿y si le coloco el otro determinante estaría mal? No estaría mal, definitivamente no. Pero esa es una opción, ¿estamos de acuerdo? Seguimos con el siguiente caso. Le pidieron que tape la brecha o que de la muralla. Este ya es un criterio semántico. ¿Estamos de acuerdo? Acá sí es necesario que yo solamente utilice un determinante. ¿Por qué razón? Porque en este caso brecha o boquete se relacionan con el mismo referente. Pensemos un poco, por ejemplo, en la palabra mamadero o biberón, donde son sinónimos. El referente es el mismo. ¿Estamos de acuerdo? Escuela o colegio, el referente es el mismo. ¿Estamos de acuerdo? En cada uno de esos casos, entonces, es menester colocar solo un determinante. Yo voy a plantear un ejemplo adicional. Se me ocurre ahora para reforzar un poco esto. La actriz y cantante Jennifer López, no me acuerdo, viajó a Estados Unidos, se me ocurre ahorita, pero yo me voy a centrar en la actriz y cantante, aclarando que se trata de Jennifer López. ¿Ustedes creen que sería adecuado decir la actriz y la cantante? No. Y saben que la reacción ha sido, digamos, casi automática. En virtud de que cuando yo le coloco, efectivamente, cuando yo le coloco el otro determinante, ya estoy definiendo dos referentes. Y con Jennifer López me dio dos, pero estamos de acuerdo. Seguimos. Adjetivo opuesto a varios sustantivos. Esto ya tiene que ver con ¿qué ocurre cuando el adjetivo está después de los elementos nominales coordinados? Bueno, ahí tenemos un caso. La academia consideraría ese un caso ambiguo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué razón? Porque el sastre encontró la camisa y el saco arrugado. Más o menos para responder a tu pregunta. Entonces la pregunta es: ¿arrugado solo el saco o el saco y la camisa? ¿Qué tanta cobertura tiene ese adjetivo compuesto? De hecho que es una oración ambigua, no hay manera de determinarlo. Y en virtud de eso, ¿estamos de acuerdo? La academia sugiere que si el adjetivo está compuesto y modificando a los dos elementos nominales, tú lo concuerdes en plural. ¿Estamos de acuerdo? Si son de distinto género, masculino. Si son los dos masculinos, masculino. Los dos femeninos, femenino. ¿Estamos de acuerdo? En ese caso, la oración número 1 sería una oración ambigua. ¿Estamos de acuerdo? Pero la he planteado justamente para originar la reflexión. Entonces, la forma adecuada realmente de uno sería el sastre contra la camisa y el saco arrugados. Así es. Esa sería la forma perfectamente adecuada. Y además porque eso quiebra la ambigüedad. ¿Estamos de acuerdo? Número 2, se presentó a la reunión con la camisa y el saco planchados. Muy bien. La siguiente, por favor. Excepciones a eso. Por favor. La camisa no está arrugada. En este caso tenemos que reconstruir. Vean ustedes que es muy interesante su pregunta. Si la camisa no está arrugada, yo tengo que reconstruir ese sintagma nominal de alguna forma. ¿Estamos de acuerdo?
Probablemente pueda decir yo, el sastre encontró el saco arrugado, ¿no es cierto? Y la camisa en buen estado. Se me ocurre ahora, estamos de acuerdo. Pero sí, de hecho, uno puede utilizar ciertas estructuras para poder señalar que solamente es el saco el que está arrugado. ¿Estamos de acuerdo? Sí, por favor. ¿Dónde está la ambigüedad en la primera pregunta? Ahí No. parece que es obvio que solo el saco está arrugado. No es tan obvio, no es tan obvio. Apele a su intuición, por favor. Yo no creo que sea tan obvio. ¿Y sabe por qué? Porque... Era arrugado. ¿Cómo Hay dice? que explicar a los elementos. Sí, a ver. Yo también. Oh, ok, claro. Ustedes Fueron están... arrugados y arrugados. Bueno, ocurre lo siguiente acá para más o menos ampliar la explicación. Si yo estoy utilizando dos elementos nominales coordinados, estamos de acuerdo, y quiero informar acerca de ellos dos, y estoy utilizando un solo adjetivo, yo puedo entender que ese adjetivo modifica a ambos, o modifica a solo uno de ellos. ¿Estamos de acuerdo? Porque es lo que quiero afirmar. No hay manera de saberlo. ¿Estamos de acuerdo? Porque si estoy utilizando un adjetivo, insisto, este adjetivo no tendría por qué ser entendido en términos de la modificación de un solo nombre, porque puedo yo referirme a los dos. ¿Estamos de acuerdo? Eso es perfectamente posible. Estaría plural. Efectivamente. Si está en plural no hay ningún problema, porque ahí sí es clarísimo que nos referimos a los dos. El problema aquí está cuando está en singular. Por favor, Jimmy. ¿Podría regresar al anterior? ¿Cómo no? A ver, por favor. ¿Por qué no tuve mis preciados libros y agenda? No. Aquí por qué no tuve mi preciado libro, No. solamente no. Pero si yo quiero decir los dos son preciados para mí, ¿por qué no obtuve mis preciados libros? Ok, ocurre que cuando el elemento adjetival está antes del nombre, no puede usted concordar en plural. Tiene que concordar con el más próximo. Ese es el tema. ¿Estamos de acuerdo? Cuando el adjetivo está antepuesto, insisto yo, no puede concordar en plural. De una forma perspectivamente incorrecta. Lo correcto, efectivamente, solamente cuando está al final tenemos nosotros esa posibilidad. Muy bien, en este caso, por ejemplo, los casos que les planteo a continuación, que sí tiene que ver con nuestro conocimiento, además de nuestro conocimiento lingüístico, un momentito, tiene que ver un poco con nuestro conocimiento también sociocultural, porque eso está involucrado, ¿estamos de acuerdo? Noten ustedes que acá el detenido era de origen y habla francesa, ¿estamos de acuerdo? A nadie se le va a ocurrir, en este caso, que francesa solo se refiere a habla, ¿estamos de acuerdo? Que es de otro origen, ¿no es cierto? Ahí sí es claro, por ejemplo, que el adjetivo modifica a ambos, ahí sí es claro, pero en el caso anterior, no había manera de saberlo. El curso de lengua y literatura española empieza el lunes. Nuevamente ahí es clarísimo que española modifica ambos. Y en esos casos en los que es claro el dominio, la cobertura semántica del adjetivo, yo puedo permitirme concordarlo en singular. ¿Estamos de acuerdo? Y respecto del género con el más próximo. Entonces ustedes que en el primer caso habla es femenino, francesa femenino. Segundo caso, literatura femenina, español femenino. ¿Estamos de acuerdo? La pregunta que se desprende ahora es, ¿y si lo concuerdo en plural estaría mal? No estaría mal. No estaría mal, de hecho. ¿Estamos de acuerdo? O yo podría decir origen de habla francesa. Pero dado que origen es masculino, ¿cuál sería la forma adecuada? Franceses. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Adjetivo antepuesto a varios sustantivos. Y ahí justamente para poder ampliar un poco lo que estaba diciendo hace un momento, sería efectivamente inadecuado decir, olvidamos las intensas, caminata y rutina de ejercicios, por ejemplo. ¿Estamos de acuerdo? Porque el adjetivo está antepuesto, y si está antepuesto tiene que concordar el singular con el más próximo. Y el género con el más próximo también. En este caso sería la forma correcta, olvidamos la intensa caminata y rutina de ejercicios. Y dado que yo he antepuesto un adjetivo, no es necesario, ¿no es cierto?, colocar otro determinante. No sé si está claro. ¿Está claro hasta aquí? Yo podría, olvidamos la intensa caminata y la rutina. Eso es perfectamente posible. Perfectamente posible, sí, estaría bien. Hace un momento habíamos dicho que cuando se antepone un adjetivo entre el primer determinante y el nombre, era posible utilizar un solo determinante. Pero eso no quiere decir que si coloco los dos esté mal. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Sí. No, antes, estimado, por favor, yo sé que quiere decirte probablemente, pero espera un poco. El gerente pudo contar con su propia secretaria y consultor. ¿Estamos de acuerdo? Esa sería una forma adecuada también. Está en singular, ¿estamos de acuerdo? Lo incorrecto sería el gerente pudo contar con sus propias secretaria y consultor. ¿Estamos de acuerdo?
sea, eso ya no tendría ningún sentido. En este caso, entonces, lo conveniente es que el adjetivo que modifica y que está antepuesto vaya en singular respecto del género con el nombre más próximo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Hasta aquí está claro? ¿Sí? Muy bien. O sea, si va antes, puede ir solamente en singular. Sí. Ahora, ¿qué pasaría si tú ahorita... ¿Perdón? Abarca a los dos, a secretaria y consultor. No, en este caso estaría bueno, sí, tiene toda la razón. Abarcaría los dos, tiene toda la razón. Pero, ¿qué ocurriría si los sustantivos están en plural? ¿Nos atreveríamos a concordar el adjetivo en singular? Es imposible, estamos de acuerdo. O sea, eso va a ocurrir cuando... Claro que sí, claro que sí. No. Yo me refiero a que si digo yo secretarias y consultores, por ejemplo, en vez de secretaria y consultor, ahí sí sería necesaria la concordancia incluso. Sus secretarias y consultores. Efectivamente, estamos de acuerdo. Muy bien. Continuemos, por favor. Excepciones. Va a ocurrir que cuando el adjetivo está antepuesto, tiene además, es necesario que concorde en plural cuando se refiere a nombres propios. Estamos de acuerdo. Vean ustedes lo siguiente. El día de ayer vi al simpático Tony y María. Es un despropósito realmente eso, ¿sí? Efectivamente, porque ahí obviamente el adjetivo tiene que calificar a los dos, ¿estamos de acuerdo? Porque de lo contrario tendría que colocar yo, el día de ayer vi al simpático Tony y a la simpática María, ¿no es cierto? Claro que sí. Entonces, de hecho, que eso tiene que ser reformulado. Segundo caso, probablemente sea la última vez que tenga que encarar a su propio esposo y suegro. Es probable que una persona sea esposo y suegro a la vez, ¿estamos de acuerdo? Eso es imposible, ¿no es cierto? Entonces, en ese sentido, por ejemplo, tengo yo que concordarlo en plural necesariamente. ¿Estamos de acuerdo? Es necesario. Es excesivamente necesario. Porque no puede decir encarar a su propio suegro y esposo. O sea, tú eres mi esposo y mi suegro a la vez. Es imposible eso, ¿no es cierto, mi estimado? Pues, la forma correcta, ¿cuál sería? Por favor, la siguiente. El día de ayer vi a los simpáticos Tony y María. Cuando el nombre propio es mucho más claro. Segunda oración, probablemente sea la última vez que tenga que encarar a sus propios esposo y suegro. ¿Estamos de acuerdo? Porque son dos referentes. Son dos referentes distintos, estamos de acuerdo, son dos referentes distintos de hecho. Por favor. Sí, ¿Y qué pasaría si en la primera oración hubiesen, por ejemplo, 4 nombres de mujeres y un solo nombre de hombre? Tendría que ser simpáticos, estimado. Sí. Yo, probablemente eso genera algunas reacciones en aquellas personas que asumen que existe un quebrantamiento, una exclusión, una marginación de la mujer, pero yo particularmente no creo que la lengua sea... yo pienso que las sociedades pueden marginar y puede ser y todo lo que quieras, pero la lengua en abstracto utiliza caminos que implican cierta neutralización. Yo, por ejemplo, pienso un poco y eso discutí además con una colega hace poco, el ser humano, por ejemplo. Y ella me decía, bueno, sí, el ser humano está bien, pero es masculino, pues le digo. ¿Qué cosa que dime? ¿Cómo podríamos eso para incluir a la mujer también? O sea, eso es el caso. La humanidad, perfecto, y estamos bien. Es el lenguaje inclusivo, pues. Ok, pero el asunto es que yo con toda sinceridad, a veces yo pienso que se le achaca a una persona el hecho de excluir, ¿no es cierto?, sin necesidad de que la lengua realmente opte por ese camino, ¿eh? Porque yo cuando entro al salón y digo, chicos, ¿cómo están? Y hay mujeres y hombres, no es que yo sea pues un machista, ¿no? Yo no me siento machista además, y no lo creo, pero claro, eso se podría objetivizar de alguna manera y decirle, no, es que esto es subconsciente, es subliminal, no lo creo. El español realmente neutraliza en masculino y eso se puede probar perfectamente, ¿eh? ¿Me permite una Sí, cómo no. Yo entro al salón y digo, buenos días chicos y chicas. Ok, perfecto. Y esto me parece mejor porque estoy saludando a todos, a cada uno, ¿no? Y estoy cumpliendo con la ley de la cortesía y del lenguaje. Muy bien, entonces, pero pensemos un poco, y eso lo vamos a ver también a continuación, en los sustantivos que pisemos. Aquellos sustantivos que solamente tienen un género nada más. ¿Qué hacemos ahí? O sea, yo por ejemplo, se me ocurre ahorita la palabra víctima. Víctima es femenino, ¿estamos de acuerdo? Y entonces, ¿tengo que decir víctima para incluir al hombre también? No lo creo, ¿estamos de acuerdo? Es que en el español existen palabras que son, o que optan por un género, o que son neutras respecto al género. Y eso no tiene que ver con lo social necesariamente. Pensemos en quechua, un poco. En quechua no hay género tampoco, ¿estamos de acuerdo? Y entonces, ¿qué hacemos ahí? ¿Qué hacemos ahí? ¿Qué le decimos a un quechualante? Oye, tú marginas a hombres y mujeres a la vez. No lo creo. O sea, yo pienso que las lenguas tienen una serie
elementos que de alguna forma u otra pueden neutralizar estas diferencias de género. ¿Estamos de acuerdo? Que sea discutible o no, sí, pero yo pienso que ese podría ser motivo de discusión de otro tema, realmente, pero ahorita estamos en concordancia nominal, lamentablemente, estamos de acuerdo. Pero muy sugerente lo que usted me ha dicho, yo realmente pienso que sí podría optar uno por cualquiera de los dos caminos. Yo utilizo chicos, lamentablemente, pero no creo que sea excluyente. Sí, cómo no. Muy bien. Bueno, continuamos, Nito, por favor. Esto es una cuestión muy interesante, porque hasta ahora hemos visto nosotros elementos nominales que están unidos y están coordinados, ¿no es cierto?, con I. ¿Estamos de acuerdo? O sea, hay coordinación. Pero ¿qué cosa ocurre con O? ¿Estamos de acuerdo? Porque noten ustedes que O, y la academia justamente por eso asume que es innecesario colocar IO, por ejemplo. ¿Estamos de acuerdo? Y ahorita vamos a ver por qué. Ocurre que O no necesariamente es disyuntivo. ¿Estamos de acuerdo? Si yo digo lo siguiente, tanto el padre o la madre pueden venir, ¿no es cierto? Entonces ahí estoy utilizando una opción. ¿No es cierto? Pero ¿qué ocurre cuando yo utilizo el O para referirme al mismo referente? Se me ocurre ahorita eso. El calabacino o calabaza, por ejemplo. Son elementos, son sinónimos. ¿Estamos de acuerdo? O el colegio o escuela. En ese caso concreto, O no está estableciendo diferencias, más bien está estableciendo una semejanza. ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué razón? Porque son sinónimos. En este caso concreto, si estamos de acuerdo, en primer lugar, y tal y como lo habíamos visto hace un momento con I, no debemos colocar los determinantes. ¿Estamos de acuerdo? O sea, sería incorrecto decir el calabacino o la calabaza. ¿Estamos de acuerdo? Porque los dos elementos nominales están referidos, ¿no es cierto?, a la misma entidad referencial, al mismo referente. Lo mismo ocurre en el colegio o escuela, el mismo referente. ¿Estamos de acuerdo? Y en el caso del adjetivo, acá sí va a haber una pequeña variación. Recuerden ustedes que con I habíamos visto que el adjetivo concordaba con el más próximo en cuanto al género. Pero aquí, como la concordancia se establece masculino, independientemente del orden en el que esté. ¿Estamos de acuerdo? Entonces sería aquí el calabacino o calabaza seco, y noten ustedes que el sustantivo masculino está antes, no está inmediatamente después. ¿Estamos de acuerdo? Y luego el colegio o escuela antiguo, de la misma manera, escuela es femenino, pero el adjetivo está en masculino singular. ¿Estamos de acuerdo? Y ahí sí, en este caso, cuando yo establezco equivalencia con O y no disjunción propiamente, el adjetivo tiene que ir en singular necesariamente. O sea, yo no puedo decir el calabacino o calabaza secos, por ejemplo. ¿Estamos de acuerdo? Tampoco podría decir el colegio o escuela antiguos, ¿no es cierto? Porque se trata de un solo referente. Así de concreto. ¿Estamos de acuerdo? No sé si aquí está claro esto. Creo que estoy corriendo un poco. Sí. ¿Cómo no? Perfecto. Después de calabacino, antes de O, no podría, es una frase explicativa, no podría ir entre comas. ¿Una frase explicativa? ¿Una frase explicativa? No me parece. El calabacino, coma, o calabaza, coma, seco, porque es explicativo. Lo que no podría ir entre comas. Es que es uno o el otro. Porque O no se le pone No, a ver, yo pienso que aquí podríamos hablar un poquito acerca de normas respecto de signos de puntuación. ¿No me acuerdo? Realmente sería, pienso yo, un despropósito separar el conector, ¿no es cierto?, calabacino a través de una coma, a no ser que yo le incruste un real elemento explicativo, pero no empezar con O. ¿Estamos de acuerdo? Yo se me ocurre ahorita. El calabacino, coma. También llamado calabaza. Puede ser, por ejemplo, y ese es un elemento incidental. Ahí sí es probable que yo coloque coma, pero aquí no. ¿Estamos de acuerdo? No es elemento incidental. No, porque aquí estoy estableciendo una conexión. Efectivamente, el conector O está relacionando tanto calabacino como calabaza. Ese es el asunto. Y yo estoy estableciendo una equivalencia semántica. Entonces yo no puedo quebrar esa equivalencia semántica con una coma. No es necesario. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Pero cuando, sí, cuando es sinónimo funciona así, pero cuando no es sinónimo, sino de verdad alternativo. Efectivamente, tal y como lo vimos con I. Tal y como lo vimos con I. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, bueno, yo después esto se los puedo mandar por correo. Sí, por favor. Claro que sí, no hay problema. Hoy mismo. Muy bien, seguimos. Varios adjetivos coordinados en singular que modifican, o sería mejor, pero muy bien, varios adjetivos coordinados en singular que modifican a un sustantivo plural.
Esa es una cuestión interesante. Acá tenemos, por ejemplo, un sustantivo antepuesto que hasta ahora hemos visto, ¿no es cierto?, dos sustantivos modificados por un adjetivo. ¿No es cierto? Pero ahora tenemos más bien dos adjetivos coordinados que modifican un sustantivo. Cuando el sustantivo está antepuesto, tal es el caso de culturas, por ejemplo, ahí, los adjetivos tienen que ir en singular, los dos. Noten ustedes que yo no puedo decir algo como revisamos la historia de las culturas incas y aztecas, ¿no es cierto? A no ser que haya varias culturas aztecas o varias culturas incas, ¿no me acuerdo? Pero para nosotros el referente histórico es uno. ¿Me dejo entender o no me dejo entender? Y en esos términos, entonces, es menester que los adjetivos coordinados estén en singular. ¿Sí? Eso ocurre cuando el adjetivo está antepuesto. Perdón, cuando el nombre está antepuesto. Pero cuando el sustantivo está después de los adjetivos coordinados, muy bien, debemos leer el Antiguo y el Nuevo Testamento. ¿Estamos de acuerdo? Ahí el nombre tiene que ir en singular. No puede ir el nombre en plural. ¿Sí? Varios ordinales modificando un sustantivo. Varios ordinales modificando un sustantivo. El ordinal es un tipo de elemento que lo que expresa es orden. ¿Estamos de acuerdo? Expresa orden. No obstante, uno puede tener más de un ordinal modificando un sustantivo. Entonces, muy bien. Lo que tenemos ahí es lo siguiente: se dirigieron hacia el 11º y 12º piso. El sustantivo piso, en este caso, está en singular. La pregunta es, ¿podemos colocarlo en plural? La academia dice, sí, podemos aceptar que se coloque en plural, aunque es menos recomendable. ¿Estamos de acuerdo? Lo prescriptivamente recomendable es que uno utilice el sustantivo en singular. ¿Estamos de acuerdo? Cuando está modificado por dos ordinales que están antepuestos al nombre. ¿Estamos de acuerdo? En el segundo caso, más bien, es todo lo contrario. En el segundo caso, el nombre está antes de los ordinales. Y ahí sí es necesario colocarlo en plural. No podemos colocarlo en singular. Voy a parafrasear un poco esto. Deben sentarse en la butaca 11ª y 12ª. Es imposible. O sea, una butaca no puede ser 11ª y 12ª a la vez. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, en este caso es necesario, ¿estamos de acuerdo? Que el nombre esté en plural. Silencio. Muy bien, sigamos. La siguiente, por favor. Cardinal en función de ordinal. En este caso el cardinal indica cantidad, no indica orden. No obstante, un cardinal puede ser utilizado en función de ordinal. Vean ustedes lo siguiente, leímos hasta la página 200. O sea, yo estoy indicando realmente qué número de página es. Yo no me refiero a 200 páginas, ¿estamos de acuerdo? Sino estoy indicando, de alguna forma, el número de orden de la página a la que he llegado. ¿Estamos de acuerdo? Y en esos términos, entonces, uno puede utilizar un cardinal en función de ordinal en el siguiente ejemplo. Cualquiera de los dos es perfectamente válido. Leímos hasta la página 200. En este caso, ¿por qué creen ustedes que está concordando en masculino? En el primer caso. El número. Efectivamente, muy bien. Y ahí hay un elemento nominal que está implícito. ¿Estamos de acuerdo? Leímos hasta la página número 200. Por eso está en masculino, y eso está bien. O sea, efectivamente es correcto. Y en el segundo caso, leímos hasta la página 200. ¿Ahí con quién está concordando? Con páginas. ¿Estamos de acuerdo? Sí, cualquiera de las dos formas es perfectamente adecuado. Es un uso Sí. frecuente, ¿no? ¿Perdón? No es un uso frecuente. Uno optaría más bien por el 200. ¿Cómo no? Por favor, diga. Más frecuente sería decir, leímos hasta 200 páginas. No, ahí a usted semánticamente ha cambiado completamente la expresión. No tiene nada que ver con que... Claro que sí. Claro. O sea, leímos hasta 200 páginas, ahí yo realmente estoy indicando la cantidad. Acá no estoy indicando cantidad, estoy indicando precisamente qué páginas. Tenga mucho cuidado, ¿eh? No es lo mismo, no es lo mismo. Parece ser lo mismo, pero no es lo mismo. Sigamos. Y acá justamente el caso de los sustantivos epicenos. Justo el caso de los sustantivos epicenos. ¿Qué implica un sustantivo epiceno o qué es un sustantivo epiceno? ¿Tienen ustedes la definición ahí? Un sustantivo epiceno se caracteriza por tener solo una forma gramatical. ¿Estamos de acuerdo? Por ejemplo, víctima. Yo no puedo decir víctima. O sea, víctima es víctimas secas. Entonces, ocurre que cuando, y eso hasta que el comercio he leído mucho de esos errores con sustantivos epicenos, ¿estamos de acuerdo? Son muy frecuentes, ¿eh? La revista Tom. Bueno, sí, ¿cómo no? A ver, sigamos. La víctima, José Ramírez, fue encontrado muerto en una calleja. Ahí, ¿con quién
¿con quién está concordando encontrado y muerto? En primer lugar, ¿cuál es el sujeto en esa oración? José Ramírez. José Ramírez no es el sujeto de la oración, ¿eh? La víctima es el sujeto de la oración. Y díganme ustedes, si la víctima es el sujeto de la oración, debería concordar encontrado o muerto ¿con quién? Con la víctima, estamos de acuerdo. Pero en este caso la concordancia se está estableciendo con el referente, que es masculino. Entonces lo que nos dice la academia es, si tú utilizas sustantivos epicenos, pues simplemente ciñete al género gramatical de ese epiceno. La forma adecuada sería la víctima, José Ramírez, fue encontrada muerta en una calleja. ¿No es cierto? No sé si me dejo entender. ¿Cómo no? Oye, y ahí tienen ustedes algunos casos más de sustantivos epicenos, personaje, vástago, víctima, etc. Sigamos, por favor. Muy bien. Este tipo de estructura es muy usual, de tipo o de carácter, más un adjetivo, ¿estamos de acuerdo? Puede ser también de naturaleza, de índole, etcétera, etcétera, aunque ahí noten ustedes que el género se ha neutralizado, pero tipo y carácter, ¿no es cierto?, sí son dos sustantivos masculinos propiamente. Entonces lo que nos sugiere la academia es que el adjetivo que va después de estos, ¿no es cierto?, concuerde en género con tipo y con carácter. Veamos la primera oración discordante. Es una investigación de tipo biológica. Y en este caso biológica, ¿con quién está concordando? Con investigación. Pero ese adjetivo no está en el dominio de investigación. Tengan mucho cuidado. Está en el dominio de tipo. Y en virtud de eso, la forma concordante, como vemos abajo, es una investigación de tipo biológico. ¿Estamos de acuerdo? Sí, porque está dentro del dominio de la preposición. Luego tenemos nosotros... ¿Sí? Las dos primeras tienen un asterisco. Cuando se los envíes, cuando lean ustedes el asterisco, ese asterisco implica forma incorrecta. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. De forma concordante sería, es una investigación de tipo biológico. Ahí sí biológico está concordando con tipo. En el segundo caso hicimos una propuesta de carácter pragmático, ¿no es cierto? Con carácter está concordando ahí, es el carácter, ¿no es cierto? Versus en la número 2 arriba que dice, hicimos una propuesta de carácter pragmática, ahí concuerda con propuesta. Y no puede establecerse esa concordancia, insisto, porque el dominio de ese adjetivo no corresponde al dominio de propuesta. Está dentro de un sintagma preposicional. Bueno, sigamos. Lo más adjetivo más que. Exactamente lo mismo. Y estos errores en la redacción son muy usuales, ¿no? Y aparecen constantemente. ¿Estamos de acuerdo? Por ejemplo, todos sabemos lo nocivo que son las huelgas en nuestro país. ¿Estamos de acuerdo? La pregunta es, ¿nocivo con quién está concordando ahí? ¿Con nadie? Un huelguero nociva. Efectivamente. Yo por esa razón lo he resaltado está con verde ahí, ¿no es cierto? Está en cursiva. Noten ustedes que ahí el adjetivo debe concordar con el sustantivo al que se refiere. Pero en este caso está concordando con el lo. ¿Estamos de acuerdo? Que es un neutro. Por esa razón optamos por el masculino ahí. ¿Estamos de acuerdo? En el segundo caso sucede exactamente lo mismo. En este momento pienso en lo molesto que resultaron los jóvenes durante la reunión. Entonces estas dos formas serían sancionadas respectivamente. Por favor, díganme. ¿Qué hora es o qué hora son? ¿Qué hora es o qué hora son? ¿Qué hora es? ¿Por qué hora son? Y lógico matemático, lógica matemática. No, es lógico. Si usted le coloca guión, en algunos casos uno puede suprimir el guión, estamos de acuerdo, cuando la relación entre estos dos elementos ya es muy conocida o ya se ha sentado. Lógico matemática se escribe con guión, estamos de acuerdo. Y en ese sentido, aunque ahí, en realidad, a ver, ya me ha generado usted una duda casi ontológica, porque en este caso lógico matemática, ¿a quién está modificando? Es una pregunta interesante. Normalmente uno tiene este tipo de estructuras cuando es un adjetivo compuesto. Por ejemplo, investigaciones lingüístico-filológicas. Solamente el último concuerda, pero en lógico-matemática. Ok, interesante. No, pero es que yo particularmente optaría por lógico-matemática, ¿no es cierto? Aunque en realidad eso no es propiamente un adjetivo, porque no está modificando nada. ¿No es cierto? Separada con guión. Si es un sustantivo, lógica matemática. Sí. Si es un sustantivo, tendría que ser lógica matemática.
no lógico-matemática. O curso de lógico. Bueno, ya sí, no lógico, pero ahí, a ver, vamos ya, perfecto. Ya llegué a una reflexión. Sí, un ratito. Mi estimada, pero tu aporte va a ser sustancial. En un momento. Lógico, matemático se está utilizando ahí como un sustantivo, no es un adjetivo. Y si no es un adjetivo, estamos de acuerdo, la forma correcta sería lógica, matemáticas. Estamos de acuerdo, porque no está modificando a nadie. Pensemos nosotros un poco en lo siguiente. Operación lógico-matemática. Ahí sí sería correcto. Porque ahí sí está funcionando como un adjetivo que modifica un nombre. Estamos de acuerdo. Ejercicios lógico-matemáticos. Solo el último va a concordar en plural y el con efecto. Mi estimada, por favor, dime. ¿El guión no reemplazaría una conjunción? Sí, el guión se utiliza. Lógico, matemático. Lógico y matemático. Pero ¿existe la palabra lógico como sustantivo? O el curso es lógica, más bien. Pero pensando un poco en eso, sería lógica matemática, más bien. No sé si me entiendes. ¿Cómo no? Muy bien, bien eso, creo que esto ya es lo último, ¿estamos de acuerdo? Por favor, la última, esos son los casos corregidos, ¿sí? Y bueno, esa es la bibliografía. Por favor, dime. Por lo menos la profesora me podría decir el nombre del curso, ¿cuál debería ser? Lógica matemática. Lógica matemática debería ser, ¿estamos de acuerdo? Porque claro, yo lo estaba pensando como adjetivo, pero eso no es realmente un adjetivo. Realmente ha sido un gusto haber hablado un poco acerca de la composición nominal, aunque ha sido casi atropellado, pero yo esto se lo voy a mandar por correo. ¿Estamos de acuerdo? Todo bien. O en todo caso, no sé, les doy mi correo. Creo que sería más idóneo, ¿no es cierto? A ver, es sencillo, sencillo. Rolando P7 @hotmail.com. ¿Sí? Rolando, junto a una P, junto a un 7, nada de guiones ni nada. Por favor. Se llama Representaciones sin reglas. Muchas gracias por el cherry, profesora Coca. Esto de aquí, este MEPA hispánico, lo puede revisar también en la nueva gramática, aunque ahí no se agota sustancialmente el tema prescriptivo. Más hay un análisis muy minucioso, ¿sí? Muy minucioso de las estructuras sintácticas en español, que es muy bueno. Yo recomiendo realmente la gramática, más el manual, ¿no? ¿Qué libro recomendaría para esos ejercicios que usted ha tomado? Ok. ¿Qué bibliografía sería lo más adecuado? Yo particularmente pienso que usted podría consultar el Panhispánico de Dudas, ¿estamos de acuerdo? Está en internet, tiene la versión virtual, muy manejable, ¿estamos de acuerdo? Y también la manual, la manual. Ya, estamos hablando de concordancia y ya la discordancia se me vino a la mente. Muy bien. El manual de la gramática de la academia, ¿estamos de acuerdo? Que es muy bueno realmente, yo lo consulto inmediato. El manual es el compendio de esa gramática. Sí. No está en la red eso, lamento decirlo. Sí. Tengo una consulta que de verdad que genera mucho conflicto. Yo trabajo en un periódico. Okay. Y tenemos una lucha entre editores, periodistas, redactores, y hay un lío del cual nunca salimos y ¿Cuál es? una opinión. ¿Cuándo usar hay? ¿Cuándo utilizar existe? Ok, ya, muy bien. En el lenguaje formal, ¿estamos de acuerdo? Yo lo digo por experiencia, cuando redacto artículos, es un poco informal en el discurso académico utilizar el existencial hay. Y uno utiliza existe, ¿estamos de acuerdo? Pero eso ya es en el plano académico, sí se establece un deslinde formal entre el uso de ese existencial. Yo particularmente utilizo ahí en los artículos existir, y en el discurso cotidiano cualquiera de los dos. ¿Estamos de acuerdo? Existir para formal. Y para hacer esa... Sí, como no, una idea puede existir, ¿estamos de acuerdo? Existe el prejuicio. ¿Perdón? ¿Hay una meta o existe una meta? No hay una meta. Bueno, si yo utilizo como ejemplo, ¿no es cierto? Si utilizo el existencial para mencionar un objeto, ¿no me acuerdo? Como ejemplo, utilizaría haber. ¿Qué duda cabe? Si quiero analizar una oración con el existencial haber, ¿estamos de acuerdo? Pero si yo me refiero a un concepto, por ejemplo, no puedo decir, hay una definición que plantea el Panhispánico de Dudas, porque se me ocurre. Si no existe una definición planteada por una serie de normas civilistas, qué sé yo. ¿Estamos de acuerdo? Realmente me agradaría quedarme más horas con ustedes, pero yo pienso que, por favor. Existen y hay muchas clases de universidades de educación y psicología donde hay solamente chicos y muchas chicas. Y los alumnos deberían ser hola chicos. Puede ser, ¿no? Sí, no la razón. Sí, pues,
No, porque ahí no se ve. Por ejemplo, es cierto, yo creo que su intuición es la adecuada. Padres se refiere a un hijo. Bueno, chicos y chicas, muy bien. Muy bien.